Gracias, César Andrés, y muchas gracias también por la invitación a Scopapsi, Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad del Rosario, y por supuesto a quienes nos acompañan hoy en este escenario y en la conexión que tenemos en este momento en acceso directo. Después de escucharlos a los dos y de haber conversado previamente nuestras intervenciones, la reflexión que traigo es la experiencia, ya la praxis que tiene el investigador en estos dos contextos, ¿no? El contexto que implica todo el proceso de formulación de una investigación, cómo tenemos que vivirla a la luz de toda la cantidad de regulaciones que tenemos que cumplir, que no son las únicas, porque después en los estándares de publicación y divulgación tenemos que cumplir otros más. Entonces, en nuestras nuevas dinámicas a eso le sumamos los software y las plataformas que debemos gestionar, que le agregan mucha más complejidad alrededor del tema. Y por ello quisiera plantear la pertinencia de ética psicológica y de este proyecto, no solamente para la psicología, sino para el país, y las contribuciones que se generan, porque bien lo ha planteado, todo el proceso de investigación están vinculados no solamente a los procesos de investigación en las comunidades, en las personas, en los que tienen ese valor social de la investigación, que es nuestra función principal cuando la realizamos, sino también que están implícitas en un sistema nacional de ciencia y tecnología que también ha planteado varias reflexiones y que ha venido desarrollando unos diálogos éticos alrededor de casi una década, desde el año 2013, desde MinCiencias, antes Colciencias, se plantearon diálogos nacionales sobre la ética. Y quisiera, para cerrar nuestras intervenciones y abrir paso a la conversación y el diálogo con los participantes, mencionar que estos diálogos estuvieron no solamente fundamentados en encuentros con los investigadores, sino también en encuestas nacionales que se aplicaron a investigadores de todas las instituciones, pues principalmente aquellos que están inscritos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y a partir pues, de todo un diagnóstico que se desarrolló, se establecieron pues, las políticas que se publicaron finalmente en el año 2018 relacionados con la ética de la investigación, la bioética y la integridad científica. En ese orden de ideas, quisiera ir haciendo un paralelo entre lo que implica el desarrollo de la investigación científica para nosotros junto con lo que tenemos que tener en el panorama cuando somos investigadores. Y en ese planteamiento iniciamos por lo que es la formulación de la investigación y ese saber epistemológico, ese saber disciplinar, que es lo que nos diferencia, y quizá que me tomo el atrevimiento de retomar la intervención sobre hasta dónde va el papel del psicólogo, tanto en la formación como en la intervención. Creo que uno de los pilares que se menciona aquí, además de los valores, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que es lo principal, principalmente en la investigación que hacemos en el campo social. Y en ese desarrollo de la investigación científica, pues la formulación nos exige por ello una experiencia. No en vano, las instituciones, tanto nacionales como internacionales, como las instituciones de educación superior y centros de investigación, exigen unos currículos. ¿Por qué? Porque ello evidencia la trayectoria, la experiencia, los protocolos de intervención, las líneas que justifican todo el trabajo que se realiza, y más aún cuando tenemos protocolos que se desarrollan directamente con comunidades, en territorios, con personas ya directamente en ensayos clínicos, y también con la investigación con biomodelos, que pues no hemos profundizado en ello, pero que también tienen una regulación completa en todo lo que tiene que ver con investigación en animales. A esa experiencia hay que incrementarle toda la rigurosidad que debemos tener como investigadores desde el momento en que empezamos a hacer la intervención. Tanto en el documento escrito como en la narración que nosotros hacemos, y damos cuenta pues de ello en la intervención, siempre estamos citando las autorías, siempre estamos haciendo referencia a qué trayectoria es la que sustenta y soporta las investigaciones científicas que nosotros estamos realizando. Y este es un componente principal que tiene que ver con todo lo que es integridad científica,
pues el reconocimiento de la propiedad intelectual está normatizado y creo que por mucho antes que muchas otras leyes y que no solamente tiene implicaciones y creo que ese es un deber saber de todo investigador que no solamente hay consecuencias éticas en la profesión, sino también a nivel legal, ¿no? En todo lo que tiene que ver con fraude, plagios y demás, que ya los vamos a mencionar posteriormente. Todo nuestro accionar en investigación compromete toda una dimensión global de toda esa integridad. En ese sentido, pues cuando formulamos la propuesta de investigación, pues básicamente nosotros estamos planteando los marcos teóricos científicos, pero también estamos teniendo en consideración marcos metodológicos, que ustedes lo han visto en investigación cuantitativa y cualitativa, y tienen unos estándares diferentes porque hay ciertas implicaciones y por ser, por ejemplo, en algunos casos un tipo de estudio no significa que sea menos riguroso. Pongo el caso de los estudios cualitativos en los que a veces se asume que únicamente con la información que se le da a los participantes ya se están cumpliendo con las consideraciones éticas y aquí se requiere, por el contrario, muchos más soportes, pues debemos tener todo el manejo de las narrativas, de la autorización para las grabaciones, las transcripciones y demás, así como finalmente para las publicaciones que nosotros realizamos. En este contexto, uno de los puntos fundamentales es que debemos conocer el marco legal. César Andrés nos mencionaba la resolución 8430, tenemos la ley 1090 del psicólogo, que establece varios estándares en relación con la investigación que nosotros desarrollamos en nuestra disciplina de manera particular. Y pues allí nosotros debemos hacer seguimiento pues, a cuáles son los estándares que aplican en nuestras investigaciones. Finalmente, cuando tenemos ese proyecto de investigación formulado, que es todo un reto y que no se puede hacer de un día para otro, sino que efectivamente amerita una trayectoria y toda una experiencia del equipo que lo va a desarrollar, nosotros requerimos en ese instante empezar a pasar por un proceso de arbitramiento por pares, que ya lo mencionabas tú previamente. Y aquí en ese proceso de arbitramiento por pares nos exigen el tema de las consideraciones éticas. Me ha llamado muchísimo la atención que en algunos casos nosotros no presentábamos en las lecturas que se veían de los proyectos de investigación ese apartado tan definido. En este momento incluso las revistas, todos los proyectos están exigiendo cuáles son las consideraciones y dependiendo del tipo de estudio se van colocando pues más especificaciones. Entonces no es lo mismo hacer el apartado de unas consideraciones éticas para una investigación que tiene que ver con participantes mediante encuesta que hacer el apartado de consideraciones éticas para una investigación que tiene que ver con comunidades, más cuando están en el marco del conflicto y pues todas las dinámicas que se desarrollan en el país. Y un tercero que me gustaría mencionar, que pues hace especial referencia al campo en el que actualmente trabajo, y es el que tiene que ver con las redes sociales digitales. Entonces, como voy a trabajar con información que está publicada en redes sociales digitales, pues perfectamente podría pensar que sin riesgo, que aquí no hay ningún tipo de riesgo, pues no. Allí también nosotros también tenemos que hacer toda una descripción, primero asegurarnos que las fuentes sean confiables. Este es un tema muy importante sobre la veracidad y la credibilidad que vamos a transmitir con los análisis que nosotros y los hallazgos que realicemos de la investigación. Ese es un punto. El otro punto está en el manejo de la política de la Big Data, todo el manejo de datos personales. La ley 1090 también implica que de nuestras publicaciones y la rigurosidad científica y la neutralidad académica con la que presentemos los análisis implica la protección a los derechos que tienen la dignidad y la integridad de las personas. Para todos es de conocimiento que en este momento las campañas políticas, por ejemplo, están centradas en unas dinámicas personales, más que quizá de agenda política, es lo que podemos ver en redes sociales digitales. Una exacerbación de la violencia simbólica que encontramos en este momento y allí tenemos que ser muy cuidadosos como investigadores sociales en este campo de las redes sociales digitales. Por esa razón, pues toda la información que publiquemos debe estar debidamente referenciada y asegurarnos que son cuentas oficiales, porque en el momento en que nosotros decimos en la aplicación acepto, ahí estamos dando el permiso para que se pueda hacer investigación. Por eso, pues, este es un campo
en contexto natural bastante importante de indagar para esta realidad social y política que tenemos en el país y en el mundo actualmente. Otro de los puntos, además de la metodología con la que vamos a realizar la investigación, tiene que ver con los participantes, que pues nuestro propósito siempre es la protección de sus derechos, la seguridad y las condiciones de bienestar que tengan en los proyectos de investigación. Y en este caso, pues no es lo mismo tener participantes, seres humanos que sean biomodelos, más conocidos como animales en otros documentos de legislación en política de ética, y pues allí las condiciones que se describen en estos apartados en el proyecto de investigación son bien distintas. Entonces, una de las responsabilidades que tenemos nosotros como investigadores es saber muy bien en nuestro campo de especialidad cómo describir esas consideraciones éticas para posteriormente implementarlas en el campo, porque no es solamente colocarlas en el documento y decir, sabemos cuáles son, sino cómo las vamos a implementar, que creo que es otro de los retos mucho más importantes. Allí básicamente quisiera pues solo mencionar, pues ya César Andrés hizo una mención bien detallada sobre lo que tiene que ver con los consentimientos y los asentimientos informados. Se habla siempre del consentimiento, pero es muy importante el asentimiento para el caso de los menores de edad. Pues la investigación con los niños, ¿quién los cuida? Como bien lo mencionaba hace un momento la profesora Rebeca. En este contexto, pues básicamente, a partir de toda la praxis de investigación que se ha hecho y de las investigaciones que se hicieron y de todo el análisis y el diagnóstico que se planteó en mis ciencias, principalmente en un proceso liderado por la doctora Deyanira Duque, se publicaron tanto los diálogos nacionales como la política ética de la investigación y la bioética de integridad científica, y allí plantean básicamente cuáles son los riesgos éticos que se identificaron en dos niveles principalmente, unos que tienen que ver como menos graves y otros como los más graves. Entre los más graves pues se encuentran el plagio, el fraude, la falsificación, y allí estoy citando textualmente el texto, la retención de datos, el conflicto de intereses no declarados y la ausencia de consentimientos y asentimientos informados en los resultados finales de la investigación. Y aquí quisiera precisar que a medida que va pasando el tiempo y que se va haciendo mucho más exigente la normativa y el ejercicio de la investigación de nosotros, los psicólogos, pues básicamente cada vez tenemos que cumplir más requisitos. Y en esos requisitos, por ejemplo, nos encontramos en que algunas revistas de cuartil 1 principalmente están exigiendo cuáles son las normativas de calidad que se tienen en los laboratorios de psicología para el desarrollo de las investigaciones. Las evidencias de calibración de los equipos de investigación. ¿Por qué razón? Porque si mis equipos no están adecuadamente calibrados, pues las medidas que voy a tomar no son verídicas del proceso que estoy midiendo, y en ese sentido, pues el resultado y el dato que estoy analizando, pues no va a ser un dato confiable. Adicionalmente, en el campo social, quiero comentarles que en investigación cualitativa nos están solicitando en estos momentos las matrices de concordancias por acuerdo de jueces y categoriales para hacer el sometimiento de la publicación. Súmenle a ello que además debemos tener todos los permisos para el manejo de la propiedad intelectual en el momento en que hacemos el sometimiento de la publicación, porque allí también estamos sometiendo pues nuestra autoría a estudio y posterior divulgación. Entre los que se identificaron en las encuestas por parte de MinCiencias, que se denominan como menos graves, pero pues no son menos éticamente correctos, tenemos el tema de las autorías en los artículos de investigación, y por esa razón las revistas también han incorporado un detalle sobre cuál es el rol que desarrollan los distintos autores. Hay distintos niveles de participación, desde la idea hasta la recolección de datos, la elaboración del informe, y cuando se tiene la participación, incluso hay procesos estandarizados, plantillas, que nos indican cuándo una persona puede tener o no una autoría en un artículo de investigación. La transgresión de la confidencialidad también fue identificada, y allí es muy importante que nosotros tengamos, principalmente en el marco del conflicto, muy claro que el manejo que damos a la información pone en riesgo la vida de las personas, como lo mencionaban en los paneles anteriores. La no conservación de los datos experimentales. Actualmente en los programas de doctorado en psicología incluso estamos solicitando toda una certificación que se debe entregar por parte del investigador de que los datos son verídicos.
Siempre tenemos un acto de fe y lo hacemos, pero pues en este momento la normativa exige que ese acto de fe lleve un soporte por escrito en el que decimos que sí está. Cuando son bases de datos de terceros, por la nueva ley de la habeas data, no es lo mismo recoger información aquí que recogerla en estudios transculturales con otros países en los que nos acogemos a las normativas de otros países. Y con esto no los quiero asustar para que no hagan investigaciones de la ética, no, para nada, solamente que debemos tener pues en consideración todo un panorama muy extenso de lo que debemos tener en cuenta. Adicional a ello, tenemos todo el proceso de una adecuada supervisión a estudiantes. Se identificó que una falta ética también tiene que ver, como lo mencionaban anteriormente, si no hay una adecuada supervisión al estudiante, pues el proceso de recolección pues, no se hace bien, el proceso de análisis de datos no se hace bien y el proceso de formación de las consideraciones éticas, tanto profesionales como vimos al inicio del panel, como las de investigación, pues son fundamentales en ese proceso. Ello implica pues un desarrollo en los programas de psicología, en los currículos y sobre todo en las actividades curriculares y extracurriculares que se fomentan a través de las figuras de auxiliares de investigación, a través de los semilleros de investigación y de otras que están establecidas. También tenemos que es necesario hacer la difusión y la socialización adecuada de los resultados de la investigación. Es un compromiso ético que tenemos nosotros, especialmente con los participantes y las comunidades. Como lo mencionaban previamente, no decir sacar mis datos y hacer el artículo, no. En la medida de lo posible, las investigaciones con comunidad, se plantean que las transformaciones sociales se están tratando alrededor de 10 a 15 años para poder tener un cambio realmente en una comunidad. Y esos cambios no son mayores, esos cambios realmente son menores los que logramos a partir de una intervención. Entonces, es ideal que podamos establecer esos lazos de confianza con comunidades y plantear nuestros proyectos a la luz de poder beneficiar no solamente en los procesos de investigación, sino también en los de transferencia y apropiación social de conocimiento. Y allí quizá la comprensión un poco a los términos de referencias que plantean en ciencias, en los nuevos programas de ecosistema científico y demás, en los que se ha involucrado precisamente eso, que por parte de las investigaciones en el campo social se haga un proceso de transferencia del conocimiento, es decir, que logremos evidenciar basados en todos los procesos que tenemos nosotros metodológicos, con pruebas pre y pruebas post, que la intervención que realizamos en las comunidades es válida. Lo hablábamos al principio también, en ello la importancia de utilizar protocolos e intervenciones basadas en la evidencia, sin incorporar otro tipo de estrategias de salud y sanación que puedan tener demás comunidades, pero nuestra responsabilidad ética como psicólogos es hacerlo en el marco disciplinar en el que estamos formados y con todas las herramientas que tenemos para esa medición. Derivado de este proceso, pues básicamente nosotros encontramos todo un sistema y a mis ciencias que establece también pues como unas políticas generales para la ética. No nos dice el 1, 2, 3 como si no nos dicen las normativas que ya se regulan con resoluciones, decretos y lineamientos desde las organizaciones o desde las asociaciones de psicología, pero sí establece unos criterios mínimos que debemos tener en consideración, entre los que están la gobernanza y por ello pues la documentación de todos los procesos que realizamos, la institucionalidad con la configuración de los iguales comités de ética institucional y de bioética y sobre todo los estándares de formación que tenemos con nuestros estudiantes, con ese, digamos, panorama que es más general alineado pues al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Cerraríamos pues esas reflexiones que traíamos los tres en la investigación científica y dejaríamos abierto el espacio para poder conversar con ustedes.